Vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, pensando en el Señor y sus padecimientos. Dice así: me gusta, obviamente, los apóstoles tuvieron una cercanía al sufrimiento del Señor. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, tuvieron esa cercanía. Pedro, Jacobo y Juan, ellos tres fueron los que estaban en el monte de la transfiguración. Después participaron en la resurrección de la hija de Jairo, solamente ellos tres. Y fueron ellos tres a los cuales el Señor los llevó un poquito más hondo a sus padecimientos en Getsemaní. Y no todos los discípulos, sino a ellos tres. Comenzó a angustiarse delante de ellos, dice la Escritura. Tenía un profesor en el instituto que cuando hablaba de los padecimientos de Cristo, decía que estaban los externos y los internos, los visibles y los invisibles, como pasa con todos nosotros. Tenemos padecimientos externos, visibles, ven nuestras lágrimas, pero después están los internos, los gemidos internos del corazón, esos sufrimientos internos que sufrimos día tras día. Como dijo el apóstol Pablo a los romanos: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El continuo dolor del corazón no lo vemos, pero hay hermanos que lo están sufriendo y hay quienes lo sufrimos. Y esto particularmente en la vida del Señor, que Él comienza a decir cosas después de 3 años de ministerio, como en el aposento alto: uno de ustedes me va a entregar, todos me van a desamparar. Pedro empieza a negar esa realidad de Cristo, como ustedes ya saben. El Señor le dice que lo va a negar, pero no lo frena de desahogar su corazón. Son cosas tan tremendas en la vida del Señor. Lo aparta a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les comparte un sufrimiento muy profundo. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. No había hecho esto hasta esta hora. Había llegado a Juan capítulo 12 y había dicho: mi alma está muy turbada, pero no había expresado esta área tan profunda de tristeza. Mi alma está muy triste. No sé si has experimentado esos valles profundos de tristeza. No es pecado, sino el Señor hubiese pecado. La tristeza de esa hora me lleva a una tristeza de Dios en el pasado, en Génesis capítulo 6. Cuando dice: Dios se arrepintió de haber hecho el hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. O sea que contemplar al hombre, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5, generó en Dios un dolor profundo. Generó en el ser eterno un dolor. Nosotros hablamos de algunos atributos de Dios, como que Dios tiene un atributo de pasividad donde Él no es afectado. Yo, sinceramente, al estudiar las Escrituras, no lo veo tan así. Observo a Dios movido, como cuando María se postró a sus pies, lo abrazó a los pies, y el Señor la vio a ella llorando y le dijo: ¿dónde le pusiste? Y se conmovió, dice la Escritura, se conmovió en su espíritu. Y luego la Escritura dice: Jesús lloró. 11:35 de Juan, pero se conmovió en su espíritu. Y me hace pensar en la tristeza de Dios
y tomaba pasajes en la Escritura que no voy a mencionar hoy, pero la tristeza de Dios a través del Antiguo Testamento en muchas ocasiones, donde él sintió profunda tristeza. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegamos ahí a Getsemaní, vuelve a expresar una tristeza de alma. Dice, mi alma está muy triste. Algo de lo que vamos a ver aquí con el apóstol Pedro. Y comienza diciendo esto, amados. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar. Y esta palabra aparece si ustedes se acuerdan, en Marcos capítulo 4, cuando el Señor habló, se paró en el barquito y le dijo al mar y al viento, le dice esta palabra, enmudece, que es poner un bozal. Es la misma palabra griega aquí. Es, haciendo bien, ponéis un bozal. Haciendo bien, hacéis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. Por eso es que este es el testimonio de Dios en Hechos, el capítulo 16. Cuando dice, Dios no se deja sin testimonio haciendo bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar o enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pauso aquí un segundo, porque había ido en varias direcciones en mis pensamientos estos días a qué compartir. Y una de las cosas que había meditado es en la pregunta que hacen los discípulos al Señor en el barco. Lo despertaron, dice, no tienes cuidado que perecemos. Esa pregunta la he pensado mucho, porque si la vuelve a repetir Marta al Señor, no tienes cuidado que yo sirva sola. Y la palabrita cuidado es una palabra que aparece más o menos 10 veces en el Nuevo Testamento, que es, no tienes interés. ¿Estás desinteresado en mi circunstancia? ¿Estás desinteresado que nos estamos en el barco, nos estamos muriendo? Pero tremendo el enfoque, hermanos, de los discípulos. No tienes interés que nosotros nos estamos muriendo. Si vos te estás muriendo, bueno, mala suerte. Pero no tienes interés que nosotros. Y Wiersbe dice dos cosas de ese momento que me gustaron. Primero, es la presencia de Cristo en el barco no quitó las dificultades. La presencia de Cristo en tu vida no frena las aflicciones. Él estaba en el barco con ellos rodeados de aflicción. Pero segundo, el estar dormido no hace a un Dios desinteresado. Primero dice Wiersbe que su presencia esté en el barco no hace que deje de haber dificultades, pero segundo dice Wiersbe que él esté dormido no significa que no tenga interés. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vamos a enfocarnos aquí a mañana, porque esto merece aprobación. Y después, si desean, pueden buscar esta palabrita, pero esta palabrita es la palabra gracia.
Algunos traductores la traducen así a este versículo, porque estos hallan gracia. Que gracia es el favor inmerecido de Dios. O esto es el significado de gracia en este pasaje. Venimos estudiando con los jóvenes en el instituto, en la semana pasada, los multipropósitos de la encarnación de Cristo. Bueno, a nosotros nos gusta enfocar en Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y ese parece ser el enfoque evangélico. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí está. Eso es porque vino al mundo. Pero hay multipropósitos. Para esta causa vine. Cuando estudiamos los multipropósitos de la encarnación de Cristo, uno de ellos es, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Nada que ver con la salvación de Lucas o de Jero. Vengo para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados. Y la gracia es igual, es multiforme, dice la Escritura. Y acá tenemos un aspecto de esa multiforme gracia. Porque esto merece aprobación. O esto es gracia. O Cristo lo citó en Lucas capítulo 6. ¿Qué gracia es si amáis a los que os aman? ¿Qué gracia es si hacéis bien a los que os hacen bien? ¿Qué gracia es si prestáis a los que os prestan? Y la pregunta es otro aspecto de gracia. Y acá viene el pasaje de Pedro. Porque esto es gracia, o esto es como Dios manifiesta su gracia. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, y aquí siguen 4 palabras tremendas, sufre, vamos a mirarlas, molestias, padeciendo injustamente. Cuando estudias esas 4 palabras, Dios dice, obviamente necesitas gracia. Pues Pedro pregunta, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, que es la palabra griega que ya hemos estudiado muchas veces, que es la palabra upumone, o llevar sobre los hombros. Mas si haciendo lo bueno sufrís, que es lo que Pedro dice anteriormente, y lo soportáis, en silencio, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es gracia delante de Dios. O esto es como nosotros obtenemos o conseguimos esta gracia, dice Pedro. O sea que versículo 19 comienza con gracia y cierra el versículo 20 con gracia. Comienza diciendo, a los ojos de Dios esto es gracia. Y a los ojos de Dios así cierra gracia. Y ahora Pedro dice, bueno, ¿cómo se ilustra esto? Pues para esto fuisteis llamados. No limites una frase de la Biblia a un solo tema. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense la palabra que utiliza Pedro aquí, llamados. Otra vez, estudiamos el llamamiento de Dios y creo que Cristian en su oración hizo referencia a eso esta mañana. El llamamiento eficaz de Dios. Eso es un aspecto del multipropósito del llamamiento. Pero aquí Pedro enfoca en un aspecto de nuestro llamamiento. No está hablando de ser llamados a su gloria eterna, eso es un aspecto. No está hablando de 1 Corintios 1:9, ser llamados a la comunión con Cristo, eso es otro aspecto del llamamiento. Y dice, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros. Y yo he sido un creyente de que en el Nuevo Testamento parece ser que todas las doctrinas apuntan al Calvario, siempre. Pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Es como si nosotros
podemos imitar esto. Voy a ir a eso, para que sigáis sus pisadas. Pero acá pausa un segundo, porque solamente 2 veces en el Testamento aparece Cristo hablando de un ejemplo. La primera vez es en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, donde el Señor se levanta y lava los pies de los discípulos, y cuando termina de hacerlo, en el versículo 14 dice, ejemplo os he dado. ¿Y ese ejemplo qué es? De humildad. Humildad. Había un señor y 12 siervos, pero sin embargo parecía que había 12 amos y un siervo. Se habían dado vuelta a la estatua y nadie se levantaba para lavar sus pies, pero el Señor se levantó, se ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos sin problema alguno de servirles. Cuando llegamos a este lugar en el aposento alto, horas antes venían discutiendo los discípulos quién de ellos sería el mayor. El mayor estaba entre ellos, pero ellos discutían entre sí quién de ellos sería el mayor. O sea, se habían alejado del enfoque de Cristo. Pero la Escritura nos dice que Cristo se levantó de haber hecho eso y dijo, me llamáis Señor y Maestro y bueno, es correcto lo que decís. Pero yo os he dejado ejemplo de que de la humildad, del servicio. Ese es un aspecto. Me llevó a pensar en Mateo 11 cuando el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero aquí llegamos a este otro ejemplo y es el ejemplo del silencio en el sufrimiento. Lo hemos hablado tantas veces. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Es difícil. Porque es nuestra tendencia natural y normal que cuando alguien nos lastima, alguien nos dice algo hiriente, queremos ir a nuestro mejor amigo o algún hermano con quien siempre compartimos y sabes que me hizo fulano, ¿sabes? Y enseguida comenzar a hablar de eso. La Biblia dice en Isaías que angustiado él y afligido no abrió su boca. ¿Por qué es eso? Pues yo creo firmemente que el Señor abrió su boca donde tenía que abrirla. En Getsemaní abrió su boca. 3 horas pasó delante de su Padre en oración. Abrió su boca y tuvo respuestas a lo que él estaba orando. Alguien había hecho mención de eso hace un tiempo atrás, que Cristo recibió respuesta a su oración. O dice, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando nosotros miramos su oración, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, no veo que haya sucedido lo que él oró. Pero la Escritura dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue oído? La respuesta, creo yo, en Hebreos capítulo 5, dice, ofreciendo gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Y la frase que sigue es en contexto al que le podía librar de la muerte. Fue oído. Fue oído. Dios lo libró de la muerte. 3 días después de muerto, lo resucitó de los muertos. Fue oído a causa de su temor reverente. La resurrección de Cristo fue una respuesta a su oración en Getsemaní. Fue oído. Fue librado de la muerte. No dejarás mi cuerpo en el sepulcro. No dejarás mi alma en el Seol. Fue oído, le mostraré la senda de la vida. Fue oído a causa de su temor reverente. No fue una respuesta inmediata, pero sí fue oído. Y el tema es que en sus sufrimientos, porque Pedro sigue diciendo esto, fíjense, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, y yo sé que esto concentra en la cruz, pero todo su ministerio fue así. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y clase, esto es la oración que nosotros no hemos oído. ¿Qué quiero decir con eso? El ministerio de Cristo parece ser que comienza con oración en su bautismo. Mientras oraba, el Espíritu vino sobre él. Comenzó con oración.
pero cierra su ministerio en el Calvario con oración. Y nosotros tenemos grabados la oración de intercesión cuando ora por esos soldados que estaban partiendo su vestimenta, y la Escritura nos dice que él dijo: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Y bien, muchos han dicho, creo que Spengler lo dice, que porque él no los perdonó, porque él dijo que el Hijo del Hombre tenía poder para perdonar pecados mientras estaba en la tierra, pero él estaba suspendido entre el cielo y la tierra, y por ende no tomó esa autoridad. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero después tenemos el cierre de su ministerio diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esas son oraciones que nosotros tenemos visibles, expuestas de Cristo, cuando venía a Jerusalén y venía orando y venía llorando mientras oraba. O vemos a Ana en el templo orando y estamos viendo sus labios, pero no escuchamos sus palabras. Lo que tenemos nosotros es una oración interna que el Espíritu de Dios nos dejó escuchar, pero que Ana oró en el interior. Estas oraciones, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él estaba orando conforme a Salmo 22 en el secreto de su alma. Nosotros no oímos eso. Quien llevó, dice Pedro, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto ya lo leímos. Déjenme llevarles a las 4 palabras. Pedro nos dice, vuelvo a leer el texto, versículo 19, por esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Esas 4 palabras. Sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Alguien tiene la alarma puesta un poquito más temprano? Sufre, esa palabra soportar una carga, estar bajo adversidad. O sea, presión continua. Si alguno sufre molestias, dice la Escritura, ¿dónde está esta palabra? 2 veces aparece nomás. Pedro la utiliza y Pablo la utiliza. Pablo la utiliza aquí en 2 Timoteo 3:11. Le dice: tú has seguido mis persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Eso es cuando estaba ministrando a las iglesias de Galacia. Persecuciones que he sufrido, una carga profunda de adversidad, y de todas me ha librado el Señor, casi como Salmo de David en Salmo 34, cuando dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hay un libro, uno de los profetas menores, cuyo nombre significa carga. Pablo dijo a los corintios: lo que más se agolpa sobre mí cada día es la carga, la preocupación por todas las iglesias. Yo había escuchado de un pastor inglés que se había casado, estaba en su luna de miel. La esposa se despertó de noche y vio que no estaba en la cama, pero escuchaba a este pastor que estaba llorando. Y se acercó al otro lado y ahí en el piso estaba postrado, diciendo: ¿por qué me casé? No. ¿Qué hice? Ella le dijo: ¿qué pasa? Y él dijo: ¿cómo puedo dormir cuando tengo que dar cuenta por 3,000 almas? Ahora estás como en un letargo espiritual. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí tienes a alguien que le está esperando las llamas eternas. Es de tu casa, de tu carne, de tus huesos.
Y es como que has dejado de batallar en oración. Has dejado de luchar delante del trono. Es como que Dios no me respondió, entonces ¿para qué seguir intercediendo? ¿Para qué seguir en la importunidad de la oración? Es como compartí con los hermanos el otro día, el jueves. Samuel lloraba por Saúl día y noche. Jeremías dice, oh, que mis ojos fuesen unos ríos de lágrimas. El salmista dijo, oh, mis ojos están llenos de lágrimas. Pablo dijo, lloré día y noche. Tanto fue la intercesión de Samuel por Saúl que Dios le dijo a Samuel, no ores más por él. Moisés insistió tanto con Dios que Dios le dijo a Moisés, basta, ya está, no ores más. Dios le dijo al profeta Jeremías, aunque Moisés y Samuel estuviesen delante de mí intercediendo por este pueblo, yo no los oiría. Eran tal esos dos hombres en sus intercesiones que como que cansaban el oído de Jehová. Y la Escritura nos dice que Jehová tiene sus ojos abiertos y sus oídos atentos siempre, pero se maravilla de tan poca intercesión por el alma de tu hogar, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa o de tus hijos. ¿A dónde apunto? La palabra de Pedro dice, es una carga, es un peso. ¿Por qué no lo tienes? Si él está en tinieblas y no en luz. Si él está ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en él hay. Si él está yendo a las llamas eternas y él no lo sabe, pero el que lo sabe busca la intercesión. Es una carga, es una carga. Es lo que Pablo dijo a los romanos. Tengo continuo dolor en mi corazón. A lo que suma la Escritura, porque es esto. En la palabra molestia dice, el que sufre molestia. Y la palabra es tristeza. No sé por qué los traductores no pusieron la palabra tristeza. ¿Por qué no pusieron directamente el que tiene carga de tristeza? ¿Está mal? No. Es parte de cómo Dios nos hizo. Cristo le dijo en Juan 16:6 a los discípulos, antes porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Miramos a veces a nuestros hijos o miramos a nuestro ser querido, a nuestro cónyuge que está sin Cristo, sin Dios, o la misma iglesia, o los mismos hermanos que se están enfriando, que se están alejando, que siempre lo hemos observado a través de los años. Es una carga, es una tristeza. Pablo dijo esto a los corintios, que él tenía tristeza en su corazón por ellos. 2 Corintios 2:1. Mi corazón está contristado. Hay tristeza. Mi alma, dijo Cristo, está muy triste. Pedro está escribiendo, dice, el que tiene una carga de tristeza necesita la gracia de Dios. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la tristeza del padre, del hijo pródigo, se le convirtió en gozo, es cuando él volvió en sí. ¿Y qué hacía el padre durante todo el tiempo que el hijo estaba lejos? Conforme a la Escritura, lo estaba buscando, estaba mirando, estaba anhelando su regreso. Dice, lo vio de lejos y fue corriendo a recibirlo. Lo vio de lejos. Y hay, queridos hermanos, tristezas que no se van. Pablo dijo, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Oh, no.
Piper, en un mensaje precioso, habla acerca de regocijaos en el Señor siempre, pero no quita la tristeza del corazón. Es impresionante cuántas veces aparece esa palabra en el Nuevo Testamento, la palabra tristeza. Entonces que no puedo mencionar esta palabra, pero Pedro dice, el hermano o el creyente que tiene una carga de tristeza, que está sufriendo tristeza, bueno, tiene que ver con Cristo crucificado, dice, porque antes de llegar al Calvario dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y cuando estaba colgando en la cruz, me vinieron estos pensamientos a la mente, déjeme leérselos. No lo anoté en las notas, lo aparté aparte. Había tristeza en el Señor siempre, 33 años, por falta de adoración. En el trono, él lo escuchaba continuamente, santo, santo, santo. Fátima pidió el 789 hoy, donde pobremente nosotros nos unimos al coro celestial a decir que Él es santo. Pero por 33 años, la única vez que Él escuchó esa santidad expresada hacia Él fue por la boca de los demonios. ¿Sabemos quién eres? El santo. Sí, pero yo soy santo desde el principio a fin, desde el primer momento del día hasta el final del día. Yo soy santo siempre, pero hace 33 años que mis oídos no escuchan. Santo, santo, santo. Pero otra de las cosas que no escuchó es gracias. La gratitud estaba ajena a él. No sané a 10 leprosos y uno solo volvió a agradecerle. ¿Cuántas personas Cristo sanó en su ministerio? ¿A cuántos ayudó y no escuchó gratitud? Romanos 1 dice, no le dieron gracias. No hubo reconocimiento de sus beneficios. No lo adoraron, no lo glorificaron como a Dios. No le dieron gracias, no le dan referencia. Oh, hermanos, su madre y sus hermanos lo llamaron loco. Y tú dices, ¿no le provocó angustia, tristeza de corazón que estando lejos, estando en el trono sublime, le dio tristeza haber hecho al hombre? Pero después vino y se unió a ese hombre y estuvo con él. Y piensan ustedes que estaba contento, gozoso. La Biblia dice, era un varón de dolores. Había tristeza. No lo reconocieron. Ya hay muchos de estos pasajes en la Escritura. Me gusta lo que dice Salomón en capítulo 3 de Proverbios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Josué tuvo que lamentar una decisión que tomó cuando estaba liderando a Israel y dijo, es por no haberlo buscado. David dijo lo mismo, por no haberlo buscado como Él mandó. No lo reconocimos. No lo amaron. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. No lo escuchaban. Tuvo que decir el Padre del Monte Santo en ese momento a los discípulos, este es mi Hijo amado, a Él oí. Por favor, préstenle atención. Es mi Hijo, escuchen sus palabras. Tristeza. No lo escucharon. No lo obedecieron. No lo buscaron. Son algunas de las cosas que me vinieron a la mente de cuando el profesor del instituto me decía que había 2 lugares donde se ofrecía el sacrificio. Uno era el altar de bronce, ahí se veía el fuego quemando externamente. Pero después estaban los que traían la harina y la cocinaban en el horno. Eso es sufrimiento interno. Pero Pedro dice esto. Pedro dice, el que sufre tristeza padeciendo, no puede separarse el dolor de una carga de tristeza. Es como decimos, es como el quemador de atrás, está siempre ahí. Dolor. Siempre dolor. No es externo. Muchas personas me preguntan cómo me siento físicamente.
Pero no lo digo mal, hermano, pero pocos me preguntan, ¿cómo está su espíritu, pastor? ¿Cómo está el dolor del alma? ¿Cómo está el dolor del alma? Pablo dijo, porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, sufrimos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y todos, si aman al Señor y tienen una relación con Cristo, todos tenemos padecimientos. Veníamos hablando de eso con Jero, que él me estaba comentando acerca de los creyentes que están muriendo en Nigeria, en el Sudán. Y yo dije, y sí, pero a mí se me pinchó la goma, no, mentira, no, es una broma. Se compara. Personas que están perdiendo sus vidas por amor a Cristo. Y hoy leí en mi lectura, Mateo capítulo 5, bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que sufren. ¿Qué gloria es? Si pecando sois angustiados, si lo soportáis, dice Pedro. Mas si haciendo lo bueno, padecéis, la misma palabra griega. Y lo soportáis, esto es aprobado por Dios. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. En el silencio. Nosotros miramos los clavos en sus manos, la corona de espinas en su cabeza, los clavos en sus pies y decimos, estaba sufriendo. Y Cristo dice, sí, es físico, pero yo estaba sufriendo internamente. Empecé en mi ministerio con un sufrimiento continuo y perdura y continúa. Y tú dices, hoy en el trono está relajado el Señor. Él le dice en el trono a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sigues sufriendo. No pienses por un momento que en el trono el Señor no sufre. Él está sufriendo en este momento en el trono. Padece por las ausencias de los hermanos que quizás hoy día prefirieron estar, qué sé yo, o mirando una carrera, o yendo a un partido de fútbol, que estar adorando en su presencia. Mi padre decía, del país que es Argentina, Estados Unidos tiene otros deportes, adoraban el cuero el domingo. Padecer internamente. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, misma palabra, no amenazaba. Pero dice, más si, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque mejor es, dice Pedro, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. A mí me sorprende, hermanos, y te debe sorprender a ti, que hay creyentes que no sufren nada, que no padecen. Pablo le dijo a Timoteo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán, van a tener sufrimiento interno. Mi mayor preocupación, ¿quién se enferma? Dijo Pablo, y yo no me enfermo. ¿Quién tropieza y yo no me indigno? Una unidad en la carga. El que tiene una carga de tristeza, la padece, la sufre. Cristo dijo, porque también Cristo padeció, Pedro dice, una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Esa frase nomás, hermanos, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es una frase que yo no entiendo. Su profundidad. ¿Cuánto sufrió por mi pecado? ¿Cuánto de la ira bebió por mí? Creemos y enseñamos que toda la ira, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que una gota de ira, un momento de enojo en Dios, mató a 3,000 judíos? ¿Qué significa que Él despliegue toda su ira? Y que se mezcle con la complacencia del Hijo. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es que el aroma, la fragancia de Efesios 5:2 subía al trono, al mismo tiempo que Él subía en fragancia de obediencia y que la fragancia de Cristo era tan deliciosa al Padre?
descendía el Padre en ira contra su Hijo. ¿Cómo se entiende eso? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor. De modo que los que padecen, es una palabra del apóstol Pedro. Más de 20 veces en la primera epístola de Pedro. ¿Por qué? Porque está escribiendo a creyentes que están padeciendo, que están bajo el fuego de la fe. Que les dice, es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas. Y esas pruebas nos llevan a padecimientos. Más, dice Pedro, concluye, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, tienen que sufrir y van a padecer, pero después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. ¿Y cuánto tiempo es eso? Cierra el apóstol Juan. No temas, le dijo el Señor, en nada lo que vas a padecer. Me gusta esto porque el Señor sabía que ella iba a sufrir, pero no le quitó el sufrimiento. Lo que le dio es una palabra de consuelo en la hora del sufrimiento. Le dijo, no temas. Vas a padecer, pero no temas. Soy yo, te estoy trayendo estas aflicciones, no temas. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, ¿hasta cuándo vas a sufrir? Hasta que mueras. No va a haber alivio hasta que mueras. El padecimiento va a estar hasta que mueras. Cuando mi padre se consolaba con este texto, el de 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y me dijo 1 año, 2 años, quizás. Recibimos noticias ayer de la misión, que la esposa de este pastor que trabaja con nosotros en Chile, me encontraron que el cáncer de páncreas que tiene está en su estado 4. Significa que ya se desparramó a otros órganos en el cuerpo. Entonces lo que van a hacer es un tratamiento paliativo, van a tratar de calmarle los dolores, pero no hay más nada que hacer. Y ahí en ese momento, como dice la Escritura, yo me imagino el esposo, los hijos, todo lo que está pasando por la mente de ellos. Los padres escribieron una carta diciendo, ella está bien, está animada, esposa del pastor, pero ¿y adentro? Me queda poco tiempo con mis hijos, me queda poco tiempo con mi marido. Pensamos mucho de este lado de la vida, yo lo sé. Y nosotros decimos, y bueno, que el Señor la fortalezca, la ayude. Pero ¿qué está sufriendo? ¿Qué está sufriendo internamente? ¿Qué está padeciendo? Injustamente. Entonces Pedro dice, sufre molestias padeciendo injustamente. Es de parte de Dios, pero no es Dios. Es de parte de Dios, pero no es Dios. Déjeme decirte algo, a mañana. Cuando veníamos en el auto, antes de subir al auto en realidad, estaba meditando y pensando en esto. Antes de subir al auto, pensaba en esto. ¿Cuántos padecimientos son problemas tuyos? Estaba compartiendo a Bruno y a María cuando estaban en casa el otro día, lo mal que me comportaba yo en la cancha. Mal. Teníamos un muchacho que jugaba la pelota que era epiléptico. Yo me acuerdo, un día estábamos jugando y él jugaba de defensa y lo pasaron como alambre caído. Y yo lo estaba mirando, me di vuelta para ver y lo hicieron el gol. Y se pusieron en ventaja al otro equipo, íbamos iglesia contra iglesia. Y lo miré y le pegué un grito, Silvano, ¿qué hace? Claro, el tipo estaba teniendo un ataque de epilepsia, estaba así, congelado. Y yo le pegué un grito. Y estaba tan enojado en el partido, le dije, sáquenlo, entre otros. Y me interesaba si el ataque de epilepsia tenía. María se moría de la risa. Me da vergüenza.
todo lo que yo fui e hice. Mis hijos repetidas veces volvíamos los sábados, mis hijos me decían, ¿y mañana vas a predicar? ¿Mañana vas a hablar del amor de Dios? Me decían, mira vos. Desconocido en la cancha. No, ese soy yo en la cancha. No es Cristo, ese soy yo. ¿Qué iba a decir? Dios no sufre por sí mismo nada. Dios se deleita en Dios siempre. ¡Qué macana me mandé con José! Me da tristeza. Ahí sí que me mandé mal. ¡Qué macana me mandé con José! ¡Qué macana me mandé! ¡No! Dios se deleita en Dios siempre. La tristeza que Dios tiene es contigo. No con sí mismo. Pero yo te puedo decir que yo desde que me levanto a la mañana hasta me acuesto, mucha de la tristeza soy yo. Porque la persona que más causa tristeza para mí es yo. Yo soy el problema más grande de Colby. Dios no sufre eso. Dios se ama a sí mismo, se deleita en sí mismo. No tiene ese problema. Yo sí. Entonces, la gracia de Dios es para con el creyente que tiene una carga triste de padecimiento injusto. Le he dicho esto tantas veces a los hermanos en el 6. Hermanos, si sufrís injustamente, Dios dice, esa persona encuentra gracia para soportar, para sobrellevar. Porque este es el ejemplo que nos ha dejado el Señor. No hubo un solo sufrimiento que Él tuvo en el Calvario que le pertenecía. Que era por una mala conducta que Él tuvo. Él fue criticado, basureado, lleno de esputos en su rostro, sufrió las injurias y las burlas y las risas de los hombres, y no hubo una sola que era justa. No hubo nada que fue justo. Todo fue injusto. Y sin embargo, el Padre no lo reservó de sobra. No voy a leer esto, pero simplemente se los menciono en este llamado, que fuiste llamados a sufrir. Pablo, o el autor a los Hebreos, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. A los filipenses le dice, prosigo al premio del supremo llamamiento. A Timoteo le dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Fuimos llamados por gracia, fuimos llamados mediante el Evangelio, fuimos llamados con llamamiento santo, conforme al propósito suyo, y fuimos llamados como si Dios rogase a nosotros. ¿Fuimos llamados para qué? Pablo dice, fuimos llamados a la comunión con Cristo, fuimos llamados al reino y a su reino y gloria. Pedro dice, fuimos llamados a mostrar las virtudes de aquel. Pedro nos dice que Dios nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fuimos llamados a su gloria y excelencia. Somos llamados a libertad. Somos llamados a una misma esperanza. Somos llamados a un solo cuerpo. Somos llamados a sufrir. Somos llamados a bendecir y no maldecir. Y somos llamados finalmente a las bodas del Cordero. Multiforme el llamamiento. Pero dentro de esas cosas multiformes está lo que queremos apuntar esta mañana. Soy llamado a sufrir. Espero que tengas una carga esta mañana. Y espero que tengas una tristeza. Y espero que la estés padeciendo y que sea injusta. Le has dado todo a tu cónyuge, todo a tu ser querido. Y es como que hay una indiferencia total. Y tú lo sufres. Mira el Calvario. Porque todos nosotros lo tuvimos como abatido de Dios. Escondimos de Él el rostro. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Todos sus sufrimientos, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Molido por nuestras rebeliones,
El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y como que lo tuvimos abatido de Dios. Lo merece. Es su parte. Acércate más a los hermanos que sufren. Y está bien que les preguntes cómo está la parte física, cómo va todo ese tema, el sufrimiento que estás padeciendo. Tenemos esa hermana, como ya dije, la conocieron, algunos la conocieron, Silvina, ahí de Mechita. Muchos dolores todo el tiempo. La fuimos a ver al hospital. Trata de mantener un espíritu enfocado en Cristo. Pero yo sé que debe haber horas difíciles. Y es un sufrimiento físico. Pero yo estoy seguro que ella, como todos nosotros, tenemos otros que no decimos. Padecimientos internos del corazón. A lo cual es una carga de tristeza, dice Pedro, que sufrimos injustamente. Esa persona es la que obtiene gracia, el trono de la gracia. Voy a pedir a Lisa si puede tocar el 18. Y voy a pedir a Lucas Segovia si puede repartir la copa y el pan. Antes de participar de la cena, estaba pensando en el texto de Pablo en 2 Corintios 2, cuando dijo a los corintios, le basta a tal esta reprensión hecha por muchos. Y luego explica por qué. Deben acercarse, consolarle, manifestarle su amor, y luego explica el por qué, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ese hermano estaba sufriendo, había pecado, había sido reprendido por Pablo públicamente, había sido entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, lo había sentenciado a la muerte. Y este hombre escuchó la sentencia
Se fue a su casa, se apartó de su pecado y se puso a llorar. Y como Acab se humilló, y como Manasés se humilló, y tantos otros en la Escritura que habiendo escuchado sentencia se humillaron y hubo genuino arrepentimiento. Y Pablo dice, cuando empezamos con esto, 1 Corintios 5, este hombre se estaba jactando en su pecado, pero ahora, y el diablo estaba ganando ventaja de este lado que ustedes no tomaban ocasión al asunto, pero ahora dice, hay que perdonarle, no sea que el diablo gane ventaja, porque no desconocemos sus artimañas. Entonces Pablo dice, ese hermano está en su casa llorando y se está consumiendo de tristeza. Y lo que tenemos que hacer es perdonarlo y restaurarlo, consolarlo y recibirlo, porque ese hermano se ha arrepentido en verdad. No permitir que la tristeza de algunos, nosotros decimos, y fulano no sé dónde está con el Señor, y uno no sabe, quizás se está consumiendo de tristeza por algo que ha hecho y está buscando que el Señor lo perdone, que le tenga misericordia. Pablo dice esto a los corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos? Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. ¿Todos juntos? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Cerramos con un momento de oración. Padre eterno, el ejemplo que tenemos en tu Hijo del sufrimiento injusto, tú sabes que supera nuestros corazones y nuestras mentes y nuestro entendimiento y nuestra comprensión, pues no hubo nada en Él que mereciera, y podemos decir claramente, oh Dios eterno, que todo su sufrimiento externo e interno estaba asociado a nosotros. Nada en Él, pero todo en nosotros, oh Dios eterno. Fuimos la causa de sus padecimientos. Nosotros somos el porqué de sus sufrimientos. Él lo dijo, este cuerpo por vosotros es partido. Es por causa de nosotros que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros para poder cargar nuestros pecados, para poder limpiarnos. Pensando esta semana en las palabras del apóstol Juan, al que nos amó y nos lavó. Cuán grande amor. No va a haber, oh Dios, ni menosprecio, ni injuria contra nosotros de sus labios, sino la manifestación de su grande amor para con nuestras almas en aquel día. Ayúdanos con el apóstol Pablo a preocuparnos los unos por los otros, a sentir esa carga, a llevar una carga como el apóstol de gran tristeza en su corazón, por sus parientes según la carne en su lado, pero nosotros también tenemos muchos parientes según la carne, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, que debía causarnos gran dolor y gran tristeza. Y tú la conoces en cada corazón, oh Dios. Y en nuestra oración, que tú respondas, que tú puedas descender en gracia a ese corazón, mostrarles esa llenura de tu gracia, no solamente en consuelo, sino también en respuesta a la oración. El Cristo en Getsemaní ofreció gran clamor y lágrimas, mucha tristeza, y fue oído. Que tus hijos que están en ese gran clamor y lágrimas en sus corazones y sus almas por sus seres queridos,
o por sí mismos, puedan tener la respuesta del cielo, como Cristo, ser oído. Que tú puedas responder. Las palabras me retumban de las que le dijiste al oído al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Que si hay alguno que siente la carga de su propio corazón o la plaga de su corazón, como dijo Salomón, que pueda conocer la infinita gracia de Dios a su alma. Que pueda escuchar en el hombre interior las palabras del Señor. Hijo, tus pecados te son perdonados. Bendice tu palabra en nuestros corazones, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.